Carlos Augusto Morales, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, tocayo, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Juan José García Ochoa. Buenos días. Buenos días. Doctor Gustavo Adolfo Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, un fuerte abrazo a todo tu auditorio. Oye, antes de iniciar tertulia, que ponga usted sobre la mesa el tema de debate, déjame preguntarte, estoy enterado que vas a participar, organizar, dirigir, compartir, debatir en un diplomado sobre marketing político, ¿es así? Así es, querido Carlos, es un diplomado que se oferta por parte de la Universidad Iberoamericana, la Ibero, y comienza el día 23 de febrero. Es un diplomado bastante completo dentro de lo que cabe en las opciones o las ofertas de este tipo de educación en México, pues porque dura 120 horas, ¿no? O sea, son 4 módulos y bueno... ¿Y dirigido a...? Sobre todo está dirigido a gente que es profesional, a gente que a lo mejor tiene un interés en conocer cuáles son este tipo de herramientas. Fíjate que mucho se ha debatido, y yo creo que esto va a ser parte del tema de la mesa, el cómo es que se desvirtúa a veces, ¿no?, estos conceptos del marketing, el hecho de la rentabilidad electoral, cuando también debe ser un aspecto ético, ¿no? Uh-huh. Así es, Carlos. Bueno, pues te agradezco por preguntarme esta circunstancia. La verdad es que el diplomado va a estar muy padre. Va a haber gente como Fernando Díaz Naranjo, que él fue ex consejero del anterior Instituto Electoral del Distrito Federal, Gerson Hernández, que también es una persona muy buena en cuanto a lo que tiene que ver con la mercadotecnia política, la comunicación política, y mi querido amigo José Antonio Patiño, que fue uno de los candidatos más jóvenes por parte de Acción Nacional para contender por una jefatura delegacional en concreto en Tlalpan. Bueno, ya nos estarás platicando del desarrollo de este evento. Ojalá y la próxima semana insistamos en esto para quienes tengan interés en ello. Claro que sí, gracias. 23 de febrero, ¿en dónde? ¿Sede? Aquí en la Ibero. En la Ibero. Exactamente, en Santa Fe. Así es. Marketing político, muy bien. Carlos Augusto, tema. Pues creo que este tema de los transfugas es un tema importante, ¿no? Hemos visto muchos movimientos que se han dado de unos a otros partidos a lo largo de la semana. Lo platicamos la semana pasada. Un poco nosotros sosteníamos la teoría de que era una disputa entre el Verde y la alianza del partido del PRI, y del PAN, y donde parece que quien está perdiendo pues más adeptos es la coalición Al Frente, Todos al Frente, donde se están repartiendo cuadros de esta coalición tanto en Morena como en el PRI, ¿no? Que son los temas más conocidos. Nos parece que hay una pues actitud hasta desesperada de parte del Frente que parece en coladera en estas últimas semanas, donde no detienen pero sin ni un cachito de nada, y bueno, pues eso sin duda ya es de cara ya a un proceso definitorio de los resultados electorales. También habrá que decir, Carlos, Juan José, Gustavo, que sigue siendo muy alto el descontento de la ciudadanía con respecto a las ofertas políticas que se encuentran enfrente, ¿no? Entonces, pues vamos a una elección que seguramente será muy cerrada, de pronósticos reservados, pero donde ya empieza a haber claros perdedores, ¿no? Sí, bueno, yo empezaría tomando la invitación del doctor Gustavo. Yo creo que hay que recomendarle al equipo del MID que pudiera tomar el diplomado en marketing político, porque francamente la campaña nomás no prende. Y de otros actores también, De otros actores, pero bueno, particularmente, ¿no? Yo sí creo que, con tanta experiencia que tiene el PRI en campañas, pues creo que ahorita sí están completamente desencanchados. Es decir, no han entendido los canales de comunicación que tiene la ciudadanía. Digamos, van muy retrasados en todo el esquema de redes sociales. Uh-huh. El mensaje no está pegando, no ha consolidado una identidad, digamos, que pueda ser una alternativa para la ciudadanía. Aunado además a todo el problema interno también que traen la definición de candidaturas, de casos de corrupción que siguen apareciendo, lo de Duarte, la vinculación con la dirigencia del PRI. El tema que se les está descomponiendo pues ya está más bien descompuesto en Chiapas, la alianza con el Verde. Me parece que sí, esto hace que esta campaña que prometía, digamos, posicionarse como la que pudiera dar el debate frente a Andrés Manuel López Obrador, pues no se consolidó. Pero, digamos, por otro lado, pues tampoco la del PAN, ¿no? O sea, hay datos sobre ello, porque yo he escuchado
cifras de que Meade está creciendo, empezó en 3-4 puntos, va arriba de 18. Bueno, creció cuando lo nominaron, que evidentemente pues suma, al no haber otras alternativas del PRI, y suma el voto duro de los priistas que digamos, votarían por cualquier priista independientemente de quién fuera, y pues eso le dio, digamos, subió en diciembre, ¿no? Pero fuera de eso, en las encuestas que aparecieron en enero, los primeros días de enero, pues sigue apareciendo Meade en tercer lugar, Anaya en segundo, ambos además, por cierto, cada vez más alejados de Andrés Manuel López Obrador, por lo que decía Carlos Augusto. Es decir, también en el frente se ha presentado este fenómeno de que no consolida a nivel territorial esa alianza, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? O sea, independientemente de los motivos de Gabriela Cuevas, que Miguel Hidalgo, la verdad es que Miguel Hidalgo era como muy complicado, digamos, que el PRD conjuntamente con el PAN lograran consolidar una candidatura. Lo mismo, por ejemplo, en Coyoacán, ¿no? Que los compañeros del PAN en Coyoacán se sentaban en el mismo templete con Mauricio Toledo, pues también está como muy complicado, y eso hace que en el nivel de abajo no se consoliden las alianzas. Paradójicamente, Morena, el PT y el PES lograron consolidar el mayor número de alianzas estatales, ahorita que ya vencieron los plazos para las coaliciones estatales. El Frente, por ejemplo, no logró consolidar alianza en Morelos, que gobierna el PRD, en Jalisco, que está en primer lugar en las encuestas del Movimiento Ciudadano, que son muy importantes para ellos, ¿no? Ahora veremos en el caso ya de alcaldías y otros, exacto, Guanajuato, quizás sea con menos trascendencia, pero para Morelos sí es clave, puesto que ahí la disputa va a ser bastante fuerte y era clave la coalición. Si no se forma la coalición, pues prácticamente la coalición de Morena pues se coloca al frente de las posibilidades de ganar la gobernatura de Morelos. O sea, estos temas de operación política y de consolidación se vuelven muy difíciles cuando la alianza pues prácticamente se trata de asuntos de reparto de puestos sin la consolidación de un programa común que pudiera realmente aglutinar, ¿no? a los que están coaligando. Bueno, y respecto a ese dato que da a conocer Juan José, hoy sale un reportaje muy interesante en un diario de circulación nacional, donde exhibe las dos plataformas del Frente, una plataforma donde van en coalición y otra plataforma donde van en candidatura común, donde por cierto las contradicciones son bastante evidentes, ¿no? Son obvias, ¿no? Entonces, esto refuerza mucho la tesis que está manejando aquí Juan José, donde cuando te vas a candidaturas, a una alianza por candidaturas, pues es muy difícil operar políticamente integraciones, ¿no? Es muy seguro, por ejemplo, que en el caso de Morelos, una gran cantidad de panistas terminen apoyando a las candidaturas de Morena, no tanto por convicción, sino por oposición. Oposición a Graco, así es. ¿No? Yo ahí lo que veo son dos temas muy grandes en lo que está sucediendo en cuanto a las campañas, o sea, al día de hoy, queridos compañeros. Y lo primero es, yo coincido totalmente que a este momento la estrategia de las campañas políticas son totalmente improvisadas. No hay ejes rectores. No podemos reconocer específicamente a un candidato por una, dos o tres propuestas más, yo creo que ni por una a veces, ¿no? Pero no son improvisados, Gus. No, claro que sí. ¿Sí son improvisados? Lo que estamos viendo, sí, por supuesto. No, bueno, o sea, ahora entiendo por qué Meade sigue felicitando en Navidad. A eso voy, exactamente, ¿no? Cuando tú te das cuenta que incluso el manejo de las redes sociales no está haciendo al día, pues eso se saltó Reyes y ya por lo menos estuvieron hablando de la Candelaria, pero algo así, ¿no? Ese es un gravísimo error, claro, que además déjame decirte, Juan José, he hecho énfasis en que deberían de cuidar no solamente a los estrategas de la campaña sino el propio INE, que no vigila ni qué contenidos está metiendo a los medios. Sí, exactamente. En estas épocas de Navidad nos damos abrazos, sí, pues qué padre, man, pues ya estamos en febrero. Sí, ¿no? Qué buena onda, pero ¿a qué elección vas, perdón? Y eso efectivamente, eso es a lo que voy, o sea, se ve que hay un alto grado de improvisación en cuanto al manejo o de descuido, los o qué y pasa. Descuido también, ¿no? Pero también en del otro lado, o sea, a mí este fenómeno me parece que es importante revisarlo dentro de todos los equipos de campaña. Se están viendo un poco lentos en cuanto a
la creación de los mensajes, en el posicionamiento de sus propios ideologías. Y ahí me parece, por ejemplo, en el caso de López Obrador, bueno, pues ahí ellos tienen que lidiar todavía con la improvisación nata de un líder de estas características. Y bueno, pues el otro tema grande en este momento pues es lo que comentaban mis compañeros, de cuestión de los transfugas. A mí realmente, y me van a disculpar, pero me parece una vergüenza que Morena tenga las puertas abiertas para mucho tipo de candidatos como bueno, Gabriela Cuevas, o sea, un berrinche que se transforma en una candidatura para, pues supongo que va a ser para diputada, no sé, ustedes deben de conocer mejor el tema, y otras personalidades, ¿no? Ahora también se sumó el día de ayer el nieto del Baester Gordillo, cuando se había dicho que era una enemiga, ¿no?, para ese tipo de ideología. Y bueno, pues ya no hablemos de otros personajes como Romo, la propia candidatura que se está apuntalando de Cuauhtémoc Blanco, que realmente pues representa para mí un retroceso en cuanto a la gobernatura en el estado de Morelos, que tampoco viene de salir de muy buenos números con Graco, ¿no? Oye, esa actitud de López Obrador de recibir todo lo que le caiga, pues que no eran miembros de la mafia en el poder, no eran sus enemigos, yo lo que estoy viendo es que en caso de llegar a ganar, pues puede ser una victoria pírrica, ¿no? Porque puede aplastar, incluso puede ganar muy bien, pero el tipo de personajes con los que se está construyendo ese partido me da a entender que después va a ser un verdadero problema al pero interior no estoy muy seguro. del partido. Tú hablas de marketing político, pero fíjate que hay una diferencia. A ver, o sea, sí. No, es que Gabriela Cuevas, por ejemplo, es un claro ejemplo de todo lo antagónico que pudo haber contra López Obrador, y ahora le lame los zapatos. Y Lili Telles que escribió un artículo verdaderamente provocador en Estímulo y Cercanía con José Antonio Meade, y a las 2 semanas Durazo la convence para irse a buscar un cargo de elección popular con Morena, cuando Morena, Lili Telles en todos sus pasos lo había despedazado. No, y síguele contando Barbosa, todo el mundo que ha despotricado en algún momento, y exactamente ese es el problema de la gente con la que se está llegando. O sea, pero hay una diferencia, digamos, estamos de acuerdo en el tema de que podrían ser adhesiones cuestionables, digamos, táctica y estratégicamente podríamos decir que son correctas desde el punto de vista de la competencia político-electoral, pero hay una diferencia, por ejemplo, y la diferencia que existe implica, por ejemplo, porque en el caso del Frente están en condición de coladera, y aquí en el caso de la alianza de Morena siguen atrayendo y atrayendo. ¿Cuál es la diferencia? Que hay espacios políticos, la diferencia de fondo, fíjate, la diferencia de fondo, Gustavo, es que hasta donde vamos, por lo menos hasta este momento, no ha sido sujeto de negociación la plataforma de Morena, la plataforma política, y sin embargo, por ejemplo, fíjate, el Frente, lo que menos les importa es la plataforma política, aborto, lo que les importa son los espacios. En el tema del Frente, por ejemplo, aborto, fíjate, en temas de agenda, el PAN está en contra del aborto, el PRD lo defiende. Bodas gay y adopción, el PRD lo defiende, el PAN está en contra. Eutanasia, el PRD lo defiende, el PAN está en contra. Programáticamente, legalización de drogas, el PRD lo defiende, el PAN está en contra. Revertir reforma energética, que es un punto nodal, el PRD la quiere revertir, el PAN la quiere sostener. Entonces, ese tipo de contradicciones lo que hacen es que este tipo de alianzas pues estén teniendo unas crisis muy severas a la hora de intentar mantener a todos los liderazgos que tienen acuerpamiento. El PRI puede llegar a tener el apoyo de más de 23 gobernadores, porque no dudemos ni tantito que muchos gobernadores que todavía se identifican con el ala calderonista de Acción Nacional van a migrar hacia la campaña de Meade, como lo están haciendo algunos. Entonces pareciera que ya se está definiendo la pelea final. Si recordamos que nuestro país siempre es un escenario electoral de dos opciones, pareciera que la pelea va a ser entre Duverger, ¿no? la alianza de Meade, que siempre se divide en dos clics, ¿no? O sea, dos tipos de rupturas sociales. O sea, eso es lo y la alianza de Morena, ¿no? Lo que comentábamos la semana pasada, también te acuerdas, ¿no, Juanjo? Sí. El hecho de que sí, al principio se veía que las fuerzas políticas se habían repartido en tercios, y no es cierto.
yo concuerdo totalmente con lo que dices. Conforme se va a ir cerrando la elección, y a mí me parece que a más tardar en el segundo y a más tardar al tercer debate, seguramente una de esas dos fuerzas opositoras, en este caso a la gran fuerza que sería Andrés Manuel López Obrador, pues evidentemente se conformaría un bloque de voto duro en contra de esa otra opción, que es la que representa el hartazgo, el antisistema en este sentido, de las cosas que no han salido bien y que le van a cobrar factura a este gobierno que está saliendo. Yo insisto, el voto duro no va a operar. Yo creo que va a ser la primera elección en México en donde el voto duro no va a funcionar, y yo creo que los independientes van a atomizar el voto. Sí, eso va a pasar, es claro que eso va a pasar. Voto que gane un independiente se lo quita a los partidos fuertes. Sí, eso hace que... los del PAN, bueno, quizás incluso haya voto que no, o sea, gente que no votaría, que podría dar su voto por un independiente también, o sea, pero efectivamente... Y hay un factor, el voto en el extranjero, que nadie ha hablado de ello. Y que es muy alto, por cierto. Ya lo que yo sabía es que a principios de enero ya iban casi 600,000 anotados, porque ahora en Estados Unidos se quitó el tema de la cédula de consular, la matrícula consular, y se está reconociendo la credencial de elector emitida ya, emiten los consulados, por el INE, para documento de identidad también allá. Oye, puede ser el voto en el extranjero, mexicano. Juanjo, puede ser un factor más importante que incluso la participación de un partido bisagra, ¿eh? Sí. Dependiendo, ha sido variable. Mira, ¿sabes, Carlos? Yo creo que depende mucho quiénes lleguen a la final. Yo también lo creo. Digamos, pero fíjate un poco rebatiendo el argumento de Gus. A mí me parece que si llegan todavía muy pegados la alianza del PRI y el frente al debate, ya está decidido quién va a ganar. Exactamente. Va a ser inalcanzable López Obrador. Yo creo que se está construyendo una ventaja, aunque no con la velocidad que se requiere, de la alianza del PRI con respecto a lo que está representando el frente, ¿no? Y que van a llegar en una condición diferente al proceso del debate. Si eso es así, tal vez va a tener menos impacto el voto en el extranjero. ¿Por qué? Porque en el voto en el extranjero, y por ahí también hay un tema cuestionable, donde se denunció en la campaña del Estado de México la recepción, si no lo recuerdo mal, de más o menos 900 millones de pesos de parte de la entonces candidata Josefina Vázquez Mota, que se utilizó fundamentalmente para implementar el tema de la militancia y el tema del empadronamiento en el exterior, particularmente en Estados Unidos. ¿Por qué este dato es relevante? Porque si revisamos las estadísticas del voto del último proceso, el PAN es arrasador. Sí, el PAN es muy fuerte. Pero no es como resultado de una gran simpatía, sino como de una operación política bastante cara, bastante millonaria, que realizó Josefina Vázquez Mota, y que hoy tiene una presencia muy importante el PAN en los mexicanos que podrían votar en el extranjero. Sí, sobre todo los mexicanos que están, fíjate que los mexicanos que están en Estados Unidos, ahí hay una división también que es muy similar a lo que sucede en el terreno propio, ¿no? Que hay mucha gente que va con Andrés Manuel López Obrador, pero es verdad, hay mucha gente que también va por Acción Nacional, y bueno, de hecho en Europa está borrado Andrés Manuel. Realmente es un voto que le favorece más al PAN por una cuestión de clase, ¿no? O sea, la mayoría de la gente que va a Europa, pues evidentemente pues va la mayoría a trabajar de alguna cosa más especializada o de estudios. Oye, a ver si la próxima tertulia nos da tiempo, porque estamos analizando varias avenidas electorales muy interesantes. Sí, son variables, ¿no? Estamos hablando de los tránsfugas, pero ¿y qué pasa con aquellos personajes que lo han tenido casi todo y han perdido casi todo? Me refiero a Josefina Vázquez Mota, que la acaban de mencionar. ¿Qué papel va a jugar? Manlio Fabio Beltrones y otros tantos, cuidado. Y que todavía tienen su peso específico. Bueno, a Manlio pregúntale, a pesar de su bronca con Chihuahua y la FEPAD, pesa, adentro del PRI pesa, o quizá fuera ya, no lo sé. Y Josefina, pues también, que ha sufrido los porrazos de su propio partido, empezando por los expresidentes en ejercicio. Calderón y Fox le dieron una tunda durísima en sus aspiraciones. ¿Para quién va a jugar Josefina? ¿Se va a quedar o no? Eso va a jugar para Anaya, o sea, a mí no me queda ninguna duda, porque es una persona muy querida dentro de Acción Nacional y dentro de ¿Quién, Josefina o Anaya? No, por supuesto que Josefina, o sea, eso para mí es obvio, y es una persona que además ha demostrado dentro de ese partido cierta lealtad, a pesar de que no se le apoyó cuando Calderón estaba de presidente, ¿no? O sea, y Josefina está muy metida con los migrantes. Bueno, también. nos vamos.
Carlos Augusto Morales, muchas gracias. Tocayo. Gracias, Carlos. Juan José García Ochoa. Gracias, buenos días. Buenos días, doctor Gustavo Adolfo Pérez. Gracias. Excelente día a todos y como siempre un placer debatir con gente tan inteligente como ustedes. Hombre, gracias. Nos platicas luego del diplomado, por Claro favor. que sí.